El párroco del pueblo. La oscuridad ya había caído cuando llegué al pueblo, un lugar olvidado en la profundidad de la sierra. Mis razones para estar aquí eran mías y solo mías. De lo que sí estaba seguro era de que este lugar sería mi lugar para cumplir mi misión como el sacerdote de la parroquia. Esta tenía décadas olvidada por la diócesis. Este pueblo, conocido por mi padre en sus viajes de los años 60, se había convertido en el escenario perfecto para este nuevo comienzo y esta oportunidad. Me habló una vez de su iglesia, pequeña pero hermosa, desprovista de un pastor que guiara a su rebaño. La primera noche, con el pueblo sumido en el más profundo de los sueños, me encontré solo en sus calles vacías, iluminadas por solo la luz de las estrellas. La tranquilidad era casi palpable, un contraste marcado con el tumulto que había dejado atrás. Decidí que la plaza sería mi refugio esa noche, bajo el cielo abierto, un simbolismo de mi nueva vida que comenzaba con el amanecer. Esa noche, bajo un pirul, coloqué mi vieja camioneta. En la cajuela coloqué una manta, y mis zapatos los enrollé a modo de almohada improvisada. Esa fue mi primera noche en aquel pueblo perdido y olvidado por Dios y por el mundo. Al despertar, el sol bañaba el pueblo en una luz dorada, revelando las fachadas desgastadas de las casas y los caminos de tierra que serpenteaban entre ellas. El paso del tiempo parecía haberse detenido aquí, aislado del resto del mundo, preservando una simplicidad que había olvidado que existía. Mugidos de vacas y rebuznos de mulas y burros rompían el cantar de los pollitos. La noticia de mi llegada se esparció con la luz del día, y la comunidad, con reservas pero visible alegría, me recibió. A pesar de no esperarme, pues ya estaban con la resignación de que no habría nunca más un sacerdote. Encontraron en mí a alguien en quien confiar sus esperanzas y su fe. Me acomodaron en un cuarto modesto, un gesto de su hospitalidad y buena voluntad que acepté con gratitud. Mi estadía en el pueblo se convirtió en una rutina de descubrimientos diarios. Aprendí sobre sus gentes, sus historias y la quietud de una vida sin las complicaciones del mundo exterior. Pero bajo la superficie de esta existencia apacible, sentía el peso de mi secreto, una verdad que se ocultaba tras cada palabra y cada gesto de bondad que me ofrecían. El tiempo pasaba, y con cada día que se desvanecía en el horizonte, crecía en mí la sensación de estar al borde de algo inesperado. Este lugar, con sus secretos y sus sombras, empezaba a sentirse como un espejo de mi propio ser, reflejando partes de mí que había intentado dejar atrás. En la tranquilidad de este pueblo olvidado, mi historia tomaba un nuevo rumbo, uno que nunca habría imaginado. Un camino lleno de redención y de misterio, donde cada paso me acercaba más a una revelación que cambiaría no solo mi destino, sino el de este lugar y de sus habitantes. Desde mi llegada al pueblo, la restauración de la iglesia se convirtió en mi proyecto central, un símbolo tangible de renovación y esperanza para la comunidad. Con ayuda de los pobladores, comenzamos a reparar las paredes desgastadas y a limpiar el interior, sacando años de polvo y olvido. Pero mi misión iba más allá de la mera restauración física. Reconociendo la sed de conocimiento, inicié clases para enseñar a leer a los niños. Y pronto, incluso algunos adultos se sumaron. La iglesia, poco a poco se transformó en un centro de aprendizaje y reunión para el pueblo. Además, formé a catequistas,
Personas dedicadas que podrían guiar en la fe y mantener viva la llama de la comunidad. Estas acciones tejían un nuevo tejido social, uno donde la luz de la sabiduría comenzaba a disipar las sombras de la ignorancia. Al sumergirme en la vida del pueblo, empecé a comprender mejor sus creencias y temores. Historias antiguas y supersticiones se entrelazaban en la cotidianidad de sus vidas. La gente hablaba de presencias y señales, de antiguos rituales y leyendas que habían pasado de generación en generación. Escucharlos, entender de dónde venían sus miedos y esperanzas, me ayudó a conectar de una manera más profunda, ofreciendo consuelo, y cuando era posible, explicándoles más racionales a sus inquietudes, pero siempre con respeto hacia su cultura. La armonía se vio abruptamente interrumpida cuando la hija de Doña Modesta fue encontrada sin vida en un arroyo a unos kilómetros del pueblo. La noticia cayó como un golpe devastador, sumiendo a todos en una profunda tristeza y miedo. La tragedia reavivó antiguos temores, susurrando el nombre de un ente olvidado. El Jibarrillo, un espectro de las historias locales, acusado de robarse a las jóvenes que se aventuraban solas. Este suceso marcó un antes y un después en mi estancia. La comunidad, antes unida por la esperanza y el trabajo conjunto, ahora se encontraba atenazada por el miedo. Las noches, antes tranquilas, se llenaron de un silencio tenso, y las miradas esquivas comenzaban a tejer sospechas invisibles. Mi papel, en medio de este torbellino de emociones, se volvía cada vez más complejo. No solo debía continuar con la misión que me había traído aquí, sino también enfrentar esta nueva sombra que se cernía sobre el pueblo. La muerte de la hija de Doña Modesta no solo había traído duelo, sino que había despertado viejas leyendas, desafiándome a encontrar la manera de guiar a esta comunidad a través de su dolor hacia la luz de la verdad. En este escenario, las preguntas se multiplicaban y las respuestas parecían esquivas. ¿Era el jibarillo una mera leyenda, o había algo de verdad en los temores nocturnos del pueblo? La búsqueda de respuestas prometía llevarme por caminos oscuros, hacia verdades que quizás hubiera preferido no descubrir. Pero estaba decidido a proteger a esta comunidad, a desentrañar el misterio y restaurar la paz en este rincón olvidado de la sierra. El día del funeral amaneció gris, como si el mismo cielo compartiera el duelo del pueblo. La iglesia, que habíamos estado restaurando con tanto cuidado y esperanza, se convirtió en un refugio para el dolor colectivo. Las paredes, testigos del renovado espíritu de la comunidad, ahora resonaban con susurros de consuelo y sollozos contenidos. La misa fue un acto de profunda tristeza, donde cada palabra que pronuncié buscaba ofrecer algo de paz a los corazones afligidos, aunque en mi interior dudaba de mi capacidad para aliviar tal sufrimiento. Después de la misa, la velación se llevó a cabo con una solemnidad cargada de dolor. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en las paredes como espíritus inquietos, mientras la gente pasaba junto al féretro, ofreciendo sus respetos, sus oraciones y sus lágrimas. El aire estaba impregnado de un silencio pesado, solo interrumpido por el ocasional sollozo o el murmullo de una oración. Era palpable el miedo que se entrelazaba con el duelo, un miedo que se arrastraba en el rabillo de los ojos de cada asistente, susurrando la posibilidad de que la tragedia volvería a tocar sus puertas. El entierro fue un cortejo de almas en pena que acompañaban el cuerpo de la joven hacia su última morada. El camino al cementerio, bordeado de árboles que parecían guardar luto con sus ramas inclinadas, se hizo eterno. Al llegar,
Cada palada de tierra sobre el ataúd sonaba con un eco final, sellando no solo la tumba de la muchacha, sino también, de alguna manera, la inocencia del pueblo. Al concluir la ceremonia, el vacío que dejó la partida de la joven se mezcló con el aire frío de la tarde que empezaba a caer. Las personas comenzaron a disiparse en silencio, llevando consigo el peso del día y el temor a lo desconocido. Fue entonces cuando Nazaria, la jefa de catequistas, se acercó a mí. Sus ojos, cargados de tristeza, reflejaban también la confusión y el miedo de la comunidad. «Esto es obra del jibarillo», me susurró, su voz apenas un hilo. «Nos está advirtiendo». Intenté con palabras cuidadosas infundir racionalidad frente al miedo. «Nazaria», le dije, «en estos momentos de dolor, es fácil dejarse llevar por el miedo y buscar explicaciones en viejas supersticiones. Pero debemos ser fuertes y no perder la razón. Lo más probable es que esta tragedia sea obra de algún hombre con malas intenciones, no de fantasmas o espectros». Aunque mis palabras buscaban ser un bálsamo, sentía la resistencia en su mirada. El miedo tenía raíces profundas en el pueblo, alimentadas por generaciones de historias como la del jibarillo. Convencerlos requeriría más que palabras. Necesitaría hechos, explicaciones que pudieran disipar las sombras de la duda y el terror. En ese momento, comprendí la magnitud de la tarea que me esperaba. No solo debía ayudar a sanar el dolor de la pérdida, sino también enfrentar los miedos ancestrales que ahora amenazaban con consumir al pueblo en una oscuridad aún mayor. La lucha contra el miedo irracional sería tan ardua como la batalla contra la ignorancia y el olvido, pero estaba decidido a enfrentarla, por el bien de este lugar y por el bien de su gente. 2 meses después del trágico suceso que había sacudido al pueblo, me vi obligado a ausentarme por un día. Mi viaje tenía un propósito claro: reunirme con el obispo para discutir la confirmación de algunos jóvenes del pueblo, un rayo de esperanza en medio de tiempos sombríos. Sin embargo, a mi regreso, me encontré con una atmósfera cargada de pánico y desesperación que contrastaba fuertemente con el motivo esperanzador de mi viaje. Los pobladores, reunidos en un tumulto de miedo y ansiedad, me esperaban con noticias aterradoras. Cayetana, una joven catequista, dedicada y valiente, había sido atacada por el jibarillo. Según relataban, el encuentro había ocurrido en la madrugada, cuando ella se dirigía hacia el granero. La tranquilidad de la noche se rompió cuando una figura oscura y amenazante la arrastró hacia el arroyo, intentando llevársela consigo. Con voz temblorosa, me contaron cómo Cayetana luchó con todas sus fuerzas contra esa presencia maligna, logrando escapar de sus garras por poco. Aunque físicamente se encontraba a salvo, el miedo y el trauma de la experiencia habían dejado marcas profundas en su espíritu. Inmediatamente me llevaron hasta donde estaba Cayetana, rodeada por su familia que, entre lágrimas y oraciones, me suplicaban que la bendijera para protegerla del mal que creían que ahora la perseguía. Al verla, noté el terror en sus ojos, un reflejo del horror que había enfrentado. Cayetana, aún conmocionada, relató cómo sintió la presencia del jibarillo detrás de ella. Un frío paralizante que le recorría la espalda justo antes de ser atacada. La criatura, con una fuerza sobrenatural, la arrastró hacia el arroyo, intentando sumergirla en aguas frías y oscuras. En su lucha por liberarse, describió cómo sus manos encontraron algo sólido con que golpear al agresor, dándole la oportunidad de escapar. A pesar de su escape, la sensación de haber estado tan cerca de la muerte
de haber tocado con sus propias manos la manifestación de un mal antiguo y profundo. La había dejado en un estado de shock. Realicé la bendición con una solemnidad que reflejaba la gravedad de la situación, mientras en mi interior crecía una determinación férrea. Era evidente que el miedo al jibarillo había trascendido las fronteras de la leyenda para convertirse en una amenaza tangible que paralizaba al pueblo. Este nuevo ataque reafirmaba la urgencia de enfrentar no solo el miedo, sino también la posibilidad de que detrás de estas apariciones se escondieran verdades más terrenales y siniestras. La comunidad necesitaba respuestas y seguridad, y yo, como su guía espiritual y moral, debía encontrar la manera de proporcionárselas. La tarea que tenía por delante era descomunal. No solo debía consolar y proteger a mi rebaño, sino también desentrañar el misterio del jibarillo, enfrentando los oscuros secretos que este pueblo, arraigado en sus tradiciones y miedos, había guardado por generaciones. Un año después de los perturbadores eventos que habían sacudido al pueblo, la calma que habíamos logrado restaurar se vio abruptamente interrumpida. Una mañana, el descubrimiento de una joven sin vida a las afueras del pueblo desató nuevamente el pánico entre los habitantes. La desconocida, de rostro tranquilo, pero con marcas de una lucha en su cuerpo, no pertenecía a nuestro lugar, y las indagaciones en los pueblos vecinos no arrojaron luz sobre su identidad. Nadie la reclamó, y ante la imposibilidad de encontrar a sus seres queridos, decidimos realizar una misa en su honor, integrándola simbólicamente en nuestra comunidad en su último adiós. La sombra del jibarillo volvió a cernirse sobre nosotros con esta nueva tragedia. Los susurros de temor se convirtieron en clamores por acción, y ante la creciente inquietud, tomé la decisión de establecer un toque de queda en el pueblo. Era una medida extrema, pero necesaria para proteger a la comunidad de un mal que, aunque no comprendíamos del todo, no podíamos permitirnos subestimar. Motivados por un deseo de proteger lo nuestro, los hombres del pueblo, armados con lo que pudieron encontrar, montaron guardias nocturnas. A pesar de las dudas que agitaban mi corazón, me uní a ellos, convencido de que mi presencia podría ofrecer algo de consuelo y determinación en medio de la incertidumbre. Esa misma noche, mientras la luna se escondía detrás de nubes temerosas, fuimos testigos de lo inexplicable. Me encontré de pronto enfrentando una figura sombría, una presencia que heló mi sangre y puso a prueba cada fibra de mi ser. El encuentro fue breve, pero violento. Una lucha desesperada por mi vida contra un ser que parecía pertenecer más al reino de las pesadillas que al de nuestra realidad tangible. Llegué corriendo de vuelta al pueblo, el aliento cortado por el pánico, la ropa rasgada y el cuerpo marcado por arañazos. Mis palabras, entrecortadas por el miedo y la incredulidad, relataron el ataque del jibarillo, una confirmación viviente de los temores que habían atormentado al pueblo durante tanto tiempo. Este evento marcó un punto de inflexión. La amenaza del jibarillo, antes relegada a susurros y leyendas, se había manifestado de una manera que no podíamos ignorar. Mi ataque, visible y palpable, eliminó cualquier escepticismo restante sobre la realidad del peligro que enfrentábamos. La mañana siguiente, el pueblo se despertó, no solo al amanecer de un nuevo día, sino también a la realidad de que su lucha contra el jibarillo no era simplemente contra una leyenda, sino contra algo mucho más tangible y peligroso. La determinación de enfrentar esta amenaza se fortaleció, pero también lo hizo el miedo a lo desconocido, a lo que acechaba en las sombras, esperando el momento para nuevamente atacar. En los meses siguientes,
El miedo al jibarillo se arraigó aún más profundamente en el corazón del pueblo, alimentado por una serie de desapariciones que, aunque no afectaban directamente a nuestros habitantes, se sumaban al creciente clima de terror. Estos sucesos, ocurridos en las sombras de la noche, añadían capas de misterio y especulación a la leyenda ya de por sí espesa que envolvía nuestra comunidad. Un campesino que venía de los mercados de un pueblo vecino desapareció sin dejar rastro. Su carreta encontrada abandonada al borde del camino, con la mercancía aún intacta y el caballo inquieto, como si hubiera presenciado algo incomprensible. Se dijo que, al igual que las jóvenes antes mencionadas, había sido víctima del jibarillo, arrastrado a algún rincón oscuro de la sierra, para nunca más ser visto. Otra historia hablaba de una viajera, una mujer que, atraída por las historias de nuestras montañas, se adentró en los bosques en busca de aventura. Su tienda de campaña fue encontrada días después, en un claro cerca del arroyo, con todas sus pertenencias dentro, salvo por la mujer, que parecía haberse evaporado en el aire delgado de la montaña. Y no fueron solo los forasteros quienes se vieron afectados. Un grupo de obreros que trabajaban en una carretera cercana reportaron la desaparición de uno de sus compañeros. Tras una larga jornada de trabajo, el hombre se había alejado hacia el bosque, murmurando sobre una figura que lo llamaba desde las sombras. Al no regresar, sus compañeros le buscaron, solo para encontrar sus herramientas dispersas cerca del borde del camino, sin otra señal de su paradero. Estas historias, aunque no involucraban directamente a miembros de nuestra comunidad, servían para alimentar la leyenda del jibarillo y aumentar el temor entre nosotros. Cada desaparición, cada incidente inexplicable, se convertía en un testimonio más de la presencia maligna que, según creían, acechaba en nuestros bosques y montañas. En reuniones en la plaza, en conversaciones susurradas en la iglesia, o en el eco de las oraciones de la noche, el nombre del jibarillo se repetía como un mantra sombrío, un recordatorio constante del peligro que, invisible pero palpable, rodeaba nuestro pueblo. La lucha contra esta entidad, real o imaginaria, se había convertido en una parte de nuestra vida diaria, una sombra que se extendía sobre cada momento de luz, esperando el instante para volver a envolvernos en su oscuridad. La verdad que durante tanto tiempo se ocultó tras la fachada de misterio y leyenda, finalmente salió a la luz una noche, de una manera tan abrupta como inesperada. Nazaria, la jefa de catequistas, desempeñó sin saberlo el papel crucial en el desenlace de esta historia, que había mantenido en vilo al pueblo. Esa noche, creyendo que yo, a quien conocían como el padre Emanuel, había salido hacia la ciudad en uno de mis viajes habituales, Nazaria se encontró cerca de la casa parroquial por un asunto pendiente. Fue entonces cuando, impulsada por una curiosidad inexplicable, o quizás por una guía divina, miró a través de una de las ventanas de mi cuarto. Lo que vio desmoronó el mundo tal como lo conocía. Yo estaba allí, contando una cantidad considerable de dinero y examinando prendas femeninas que, claramente, no me pertenecían. Movida por una mezcla de incredulidad y coraje, Nazaria me increpó, exigiendo explicaciones. Fue en ese momento crítico cuando las máscaras cayeron y la verdad se reveló en toda su oscuridad. Confesé no ser un cura, sino un criminal que había visto en la ausencia de un sacerdote en el pueblo la oportunidad perfecta para esconderme. Más aún, admití ser el jibarillo, el responsable de los ataques y desapariciones que habían aterrorizado a la comunidad. El enfrentamiento que siguió fue tenso y violento. Nazaria, con una valentía que desmentía su apariencia frágil, se defendió con todas sus fuerzas,
A pesar de mi intención de silenciarla, logró escapar, llevando consigo la verdad sobre la oscura entidad que había aterrorizado al pueblo. Tras su escapada, el miedo y la confusión se apoderaron de mí. Sabiendo que la verdad no tardaría en esparcirse, tomé lo poco que pude y abandoné el pueblo bajo el manto de la noche. Mi destino era incierto, pero sabía que no podía permanecer más en un lugar donde mi verdadera identidad había sido expuesta. Ahora, desde el exilio, reflexiono sobre los eventos que se desencadenaron y cómo la vida en el pueblo debe haber cambiado tras mi partida. La comunidad, una vez atormentada por el miedo a lo desconocido, ahora debe enfrentar la realidad de que el mal residía entre ellos, disfrazado de guía espiritual. La lección de esta historia resuena con un eco sombrío. A veces los monstruos caminan entre nosotros, escondidos tras las máscaras de la confianza y la fe.